Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin rodeos. Hablando de palabras rebuscadas y términos rebuscados, ¿no? Speak English. Ustedes saben que esos temas en inglés son complicados, Verónica. Fuerte. Pero él sí sabe de este tema. Queremos recibir con un fuerte aplauso a nuestro especialista, Juan Liranzo. Eres nuestro porque semanal pasas por aquí. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan? Me gustaría aclarar un término, por favor, si es posible. Sí, claro. Dice que gusto mucho a quién, al público o a quién. Gustas al público Perfecto. mucho porque cuando vienes con tus temas edificas al pueblo dominicano, arrojas luz y eso gusta, ¿no? No, preguntando. Yo muy complacido de estar aquí. Gracias de nuevo por la invitación. Y nada, aquí estamos. Tú eres fuerte, Se está Liranzo. contagiando conmigo. Sí, él se está contagiando. Aquí ya no me están pidiendo la acreditación allá abajo para subir. No, que Dicen, ya "Mira, que tú eres colaborador". que ya tú eres parte de nosotros, aunque no quiera, ya estás obligado a este equipo. Mira, decía yo al inicio, los temas y términos rebuscados. Esto de outsiders. Repeat after me. Outsiders. ¿Cómo? Está muy de moda esto en la Sí, política. sí. Vamos a hablar un poquito de esto, Juan Liranzo, arrojar un poquito de luz a la gente. Este término está muy de moda, sobre todo en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, ahora en mi tierra natal, Colombia, está Caso muy Espriella, interesante. que es un caso muy interesante. Y así también en otras naciones donde personas, ciudadanos común y corriente que se han dedicado a otro oficio ajeno a la política, se presentan y la gente los apoya. Cuéntame de Sí. esto. Mira, tú eres colombiana, pero tú eres ya prácticamente No, yo soy dominicana, porque tú aplatanadísima. me dijiste que todavía, ya tú comiste mangú, Pero por salami, supuesto, plátano. 16 años comiendo mangú, ¿no? No, ya. Bueno, outsiders. El término outsiders realmente es un neologismo. Un neologismo son términos que se emplean de forma moderna, o sea, se acuñan, Sí. términos que son realmente nuevos para poder identificar fenómenos que se dan, en este caso, en la política, personas que salen de la periferia de los partidos tradicionales para inmiscuirse en la actividad política tradicional de los países. Entonces, outsiders es un neologismo que tiene, obviamente, connotaciones de la lengua inglesa para poder determinar fuera, out, fuera de la acera. Es un fenómeno que se viene dando en los últimos años en la medida que los partidos tradicionales en los países han venido fracasando en su afán por representar la sociedad y los intereses de las grandes mayorías. Realmente el gran ejemplo de los outsiders viene precisamente de los Estados Unidos, aunque allí todavía no se ha roto con la tradición de los dos partidos. Y me refiero a Donald Trump. Sí. Donald Trump es un outsider. Porque Donald Trump es una persona que venía del mundo empresarial, Claro. y también del mundo de la farándula. Él no había hecho una práctica política como lo hizo Barack Obama, por ejemplo, que hizo una práctica, que hizo una carrera política en los Estados Unidos y que luego fue presidente de los Estados Unidos. Ese no es el caso de Donald Trump. Donald Trump era una persona empresaria, muy próspero, una persona conocida en el mundo, pero también una persona que provenía de la farándula y que luego va a la política y ya vimos lo que ha pasado. Presidente en un primer cuatrenio y presidente ahora por segundo mandato, no de manera consecutiva, sino intermitente, pero ya va para 8 años de mandato presidencial en los Estados Unidos. Pero también este mismo fenómeno se ha replicado en toda Latinoamérica. Por ejemplo, Argentina tenemos a Milei, es una persona que tradicionalmente no era de los partidos que se conocían en Argentina y que hoy está dirigiendo la Argentina, Milei. Y tenemos el caso de Bukele, Nayib Bukele. Nayib Bukele fundó una agrupación política que se llama Gana, que rompió con el bipartidismo que había tradicional en El Salvador y que ocupa ahora la presidencia de El Salvador con un porcentaje histórico. Creo que ha sido el presidente que más votos en % ha sacado en toda la historia, no solamente de su país, sino también de la democracia del mundo. Ganó con un 80% de los votos en El Salvador. Y resaltar el gran trabajo que viene realizando por El Salvador. Mira, yo te voy a decir una cosa. O por lo menos los resultados que ha tenido en diferentes ámbitos, ¿no? Que estaban terribles allá en El Salvador. En El Salvador había un caso muy particular y es el que tenía que ver, un fenómeno, el que tenía que ver con la criminalidad en El Salvador. Sí. La criminalidad en El Salvador eran unas tasas muy elevadas. Sabemos que allí habían bandas como la Mara, por ejemplo, que operaban en El Salvador y que ocupaban territorios que ni siquiera las autoridades podían controlar. En El Salvador, cuando una pandilla de estas quería agarrar, por ejemplo, una gente
una familia que tenía una casa, le quería quitar la casa, se la quitaba y punto, y tenían que dársela y luego ellos la vendían. Habían territorios donde ellos lo dominaban completamente. De manera abusiva. Todas las mujeres eran de ellos, ahí no había paz, decretaban toque de queda y ahí era toque de queda porque si no mataban a todo el mundo. Entonces Nayib Bukele le hizo frente a estas pandillas que proliferaron en Latinoamérica completo y parece ser que va ganando la batalla. Sin embargo, una obra de gobierno yo no me aventuraría a juzgarla como positiva hasta no ver qué va a pasar en el tiempo. Porque realmente los resultados de un gobierno se va a ver en el tiempo, no en lo inmediato. Hay que recordar que Nayib Bukele está enfrentando la criminalidad mediante estados de excepción. Estados de excepción, estados de emergencia. Por tanto, no sabemos qué tan sostenible va a ser ese sistema de Bukele en El Salvador en el tiempo. Pero también habría que ver cómo va a ser su obra de gobierno y cómo va a terminar esa obra en aspectos tan importantes como la pobreza, la equidad, la educación. Hay muchos factores, ejes, que no solamente el tema de la violencia, sino también que tienen que ver con temas relacionados a la sociedad, que hay que ver cómo va a terminar para poder juzgar si ese realmente fue un buen gobierno. Entonces, eso lo vamos a ver en el tiempo. Pero por el momento, El Salvador valora positivamente a su presidente y lo eligió con un 80%. No, y no solamente El Salvador, los países, nosotros que lo estamos viendo a distancia, también habemos muchos que valoramos y que hemos identificado el positivismo, como tú lo llamas, en cuanto a su gestión política ya. Sí, definitivamente. Entonces el fenómeno de los outsiders es ese. Gente que vienen de la periferia, participan en política, tienen resultados electorales y ganan esos resultados y pasan a ocupar posiciones políticas. Posiciones, esa era mi pregunta, que no necesariamente tiene que ser que sea electo presidente o algo. Porque, por ejemplo, Ramfis Trujillo, se podría decir que es un outsider, ¿verdad? Se podría decir porque que es un él outsider. No venía forjando como una carrera política como tal. Normalmente los outsiders provienen de ámbitos como el ámbito empresarial, ámbito de lo artista. Betty Jerónimo. No, y yo te voy a dar otro dato. Que con mucho voto. No, y en Colombia había una actriz porno llamada que vi que salió Amaranta Hank, me parece que se llamaba. Hay que investigar el nombre. Ella es una actriz porno, eso es lo que era ella. Salió de ahí a participar y hoy es diputada. Betty Jerónimo, Juliana. Sí. Como va Santiago, se podría decir que Santiago. Robertico no, porque él venía forjando algo político a través de su papá. Tenían una tradición de participación política en el PLD, por supuesto que sí. Pero sí, regularmente aquí en República Dominicana constituye un caso muy especial, porque República Dominicana es un país que históricamente ha mostrado tener una arritmia histórica. Me explico. Cuando está ocurriendo algo en Latinoamérica, que es un fenómeno compartido, en República Dominicana o no pasa o llega tarde. Eso es algo que quizás se podría explicar a través del carácter idiosincrásico que tiene nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo poco levantisco, que no tiende a reaccionar de inmediato a los fenómenos que circundan su región. Eso es República Dominicana. Nosotros tenemos una característica muy particular. Somos poco levantiscos, no somos tan, digamos que tan guerrilleros. Somos un pueblo conservador. Sí. A pesar de nuestra profunda pobreza, a pesar de nuestra ignorancia en muchos temas, República Dominicana es un pueblo que es conservador. Entonces, eso quizás hace que tengamos como una especie de arritmia histórica. Sin embargo, ¿qué puedo decir? Lo que hemos visto en los últimos 2 periodos electorales es que se está generando un caldo de cultivo que podría traer como consecuencia el surgimiento de políticos que no son parte de la clase política tradicional y que pudieran ocupar posiciones. ¿Qué factores provocan esto? Bueno, que ya la gente en República Dominicana se esté cansando de los políticos tradicional, de gente que viene haciendo una carrera política de años, que vienen hasta de padres y madres políticas. Y que se estudian. Y que estudian, que se preparan y demás, y que ahora están apostando a una persona, un empresario, como lo llamabas tú, o alguien del entretenimiento, que venga tal vez, ¿verdad?, a ocupar esa presidencia de la República. La República Dominicana es multifactorial, y quisiera ir por lo primero, que es la parte pragmática. Primer factor, la deserción del pueblo a la participación política. En el año 2020 tuvimos una abstención histórica de un 44% de personas que no fueron a votar. Así en el año 2020. En el año, ya posteriormente, en el año 2024, en las pasadas elecciones, esa abstención aumentó cerca de un 2% en dígitos. La abstención fue de un 45.70% de personas que no fueron a votar. ¿Qué significa eso?
significa que los que están acudiendo a votar cada vez son menos. Y podría pasar, si no se hace algo al respecto, si no aparece algún fenómeno que llame la atención en el pueblo y que los invite a votar, podríamos tener una crisis de representación democrática. ¿Por qué? Porque el presidente que salga electo frente a una minoría que vota no sería un presidente que es electo por una mayoría del total de la población dominicana. Entonces, sería un pro. Ese es un factor, digamos que pragmático, lo que está pasando a la luz de los números, del porcentaje. Luego, esos datos tienen que decirnos algo. ¿Qué está pasando en el pueblo dominicano que la gente no está yendo a votar? Esa era mi pregunta. ¿No será que no están confiando en las promesas de los Ahí presidentes? voy. Lo que ha pasado es, a grandes rasgos, y a mi modo de ver, para esto no hay una respuesta científica correcta, esto es multifactorial, pero yo voy a dar mi humilde opinión. Yo lo que pienso es que en los años de democracia que hemos tenido, la democracia como tal no ha podido responder a los grandes problemas que teníamos desde la era de Trujillo. O sea, en los tiempos de Trujillo habían problemas sociales que no han sido resueltos durante la época de la democracia, en la etapa de la vida democrática del pueblo. Pero además, en la democracia se han generado problemas que no existían en la dictadura de Trujillo. Exactamente, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que la gente percibe? Percibe que después de tantos años de democracia, después de tantos años de haber tenido líderes democráticos, el pueblo dice, bueno, pero no se me ha resuelto ningún problema y antes se me han creado otros problemas. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve el dinero que nosotros invertimos en el poder legislativo? ¿Para qué sirven los impuestos que nosotros le pagamos al Estado? ¿Para qué sirve el dinero que nosotros pagamos para mantener este sistema si ningún otro problema se han resuelto? Luego, hay otros problemas que existían que, si bien es cierto, se han atacado. Esos problemas han sufrido una metamorfosis que la gente también lo percibe. Me explico. Durante la dictadura de Trujillo había problemas de carencia de derechos fundamentales que no eran respetados, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, libertad de expresión. Pero ¿qué ha pasado en la democracia? Que si bien es cierto, la Constitución Dominicana protege esos derechos, lo cierto es que hay otros de esos derechos que el pueblo, si los tiene, no accede adecuadamente a ellos. Me explico, la educación. El pueblo dice, ven acá, yo pago impuestos para que se me devuelva esos impuestos en una buena educación. Salud. Pero resulta que mis hijos no tienen acceso a una educación de calidad. ¿Y quiénes son los que estudian en colegios bilingües? ¿Quiénes son los que tienen acceso a la mejor educación? Los hijos de los ricos. Así es. Pero ¿y mis hijos? ¿Y los impuestos que yo pago? ¿Por qué no se me da una buena educación en el sector público? Entonces la gente piensa eso, aunque no lo sepa explicar, pero lo piensa. Otra cosa, el pueblo dice, pero ven acá, ¿por qué los que tienen una buena salud y asistencia de salud solamente son los ricos? Claro. Porque cuando yo me enfermo, yo me siento desamparado porque los hospitales no me van a dar un buen servicio. Hay gente que tiene su seguro y va a un hospital y tiene que pagar un depósito para que la gente lo atienda. Te podría responder eso, lo oye, de la salud. Tú sabes lo que tú tener un mira, tú tienes un seguro y tú vas a un hospital, una clínica, no sé, y para que te atiendan a ti o a un dependiente tuyo, tú tienes que pagar un depósito. Déjame hacerte y si un tú no pagas el paréntesis. depósito, no te Déjame atienden. hacerte un paréntesis de eso que tú estás diciendo ahí. Me voy a obviar el nombre del centro porque te juro que las atenciones para mí fueron espectacular. Y yo dije, cónchale, porque podría verse como acusación. Y yo dije, cónchale, qué preocupación tan grande uno tener acceso. Ayer yo me hice unos estudios que es generalmente desde la hebra del cabello hasta la punta del pie, todos los órganos, todos. Yo hice una cita a las 7 de la mañana y a las 7:40 había terminado un estudio de todos los especialistas. Tú llegas, encuentras como lo que se diría no un chaperón, algo como una gente que te lleva, un host, servicio al cliente. te lleva puerta por puerta, tú no haces turno. Tú no te lleva directamente a los estudios, te lleva al internista. Si acaso el internista, después de esa evaluación y de hacerte pregunta, entiende que tú necesitas un especialista más, te lo hacen. Ya son las 11 de la mañana y tú tienes absolutamente todo hecho y te llevan a un salón privado a desayunarte con lo que tú pediste. Wow, Eso es un trato VIP. Sí, VIP. Yo lo hice sin seguro, me costó 37,000 pesos. Pero por eso. Pero no, espérate, ahí voy a lo que dice el Iranzo. A mí me dio como, en el fondo, aún pudiendo pagarlo, una tristeza. Porque yo dije, cónchale,
gente que uno tiene a su alrededor que pueden tener hormonas activas de cáncer o lo que sea, y tú darías todo por tu ver la magnitud de cómo te atienden, de que tú dices salgo clean de ahí, y que ese servicio de salud no se le da a los más pobres. Yo te voy a decir una cosa. Eso da ganas de llorar. Esos chequeos generales, que son chequeos preventivos que las personas se hacen, deberían de hacerse cada X tiempo a la familia dominicana con un médico de cabecera. Eso me partió mi pero corazón. Entonces, la gente no, yo sé lo que tú dices, yo también me hice uno, pero a mí me costó 40,000 el mío. Eso es preventivo. Sí, preventivo. Pero ¿por qué la familia dominicana no tiene un médico de cabecera que por lo menos cada 6 meses haga un repaso de estas? No así, quizás no acepte un desayuno, pero por lo menos yo un chequeo preventivo. Las atenciones, porque tú estabas diciendo, y es verdad, Ocaro dijo que los ricos aquí lo atienden de manera diferente. Tú sabes que uno cuando es muy empático, a uno le duelen estas cosas, porque hay muchas personas que con una simple analítica, vamos a poner que tenga anemia, eso se va empeorando, y la anemia, la sangre muy bajita, llega un momento que te da un paro, y hay personas pobres que le da un paro y dicen, ay, le dio un infarto, le dio un paro, pero se pudo Entonces, haber prevenido Verónica, mira eso. lo siguiente, ¿qué es el otro factor? Ese es el factor, el que la gente percibe a nivel político, que dice, bueno, mis problemas en la democracia no han sido resueltos, pero tampoco se resolvieron en la dictadura. Lo que yo siempre he tenido es problemas. República Dominicana ha padecido más dictadura que otra cosa desde nuestra fundación. Nuestro gran problema como país fue que nosotros debimos haber tenido a Juan Pablo Duarte como primer presidente constitucional de nuestro país, y no fue a Juan Pablo Duarte. Quien tuvimos fue una representación de la clase atera que se llamó Pedro Santana. Entonces ahí empezó nuestra desgracia como pueblo. Luego, ¿qué percibe el pueblo? El pueblo luego percibe y dice, bueno, si no se está invirtiendo en eso, ¿en qué se está invirtiendo mi dinero? Entonces, cuando el pueblo comienza a analizar, dice, lo que pasa es que aquí hay un funcionario que gana 2 millones de pesos mensuales y los profesores están ganando 30 y 40 mil pesos. Es que aquí hay unos funcionarios que ganan 1.900.000 pesos mensuales y aquí hay un médico que gana 60.000 pesos. Entonces la gente dice, aquí no hay igualdad, aquí no hay justicia, en eso que se está gastando el dinero que yo pago de impuestos. Luego el pueblo dice, pero vamos a ver, ¿cuáles son los privilegios que tienen los grandes funcionarios? No digo de ningún gobierno, yo estoy hablando del sistema de todos los gobiernos, yo no estoy hablando de gobierno, yo hablo del sistema de representación democrática en República Dominicana. Cómo viven los funcionarios, cómo vivimos nosotros. Cómo viven los representantes legisladores, cómo vivimos nosotros. ¿Por qué hay tantos privilegios cuando los demás profesionales que estudian, que trabajan, no tienen eso? En un solo término y una sola palabra. Inequidad. Corrupción. Inequidad. Inequidad también. Y entonces por ahí mismo, ¿cuál es el mensaje de este tema? O sea, nosotros al final, lo que yo he como que recogido de todo lo que hemos hablado, la política la puede hacer alguien que ya estudió esa carrera o algún empresario que se interese por la misma. Entonces al final es una vocación, una pasión, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la desventaja de que alguien de fuera, un outsider que nunca haya hecho política, cuál es la desventaja de tener a una persona así en el poder? Bueno, que una persona que no se prepara desde el punto de vista científico y político no va a tener conocimiento para hacer un diagnóstico correcto del problema social. Y la persona, el pueblo desesperado por encontrar cualquier cosa, puede votar por eso, por cualquier cosa. Y el cualquier cosa puede venir para bien, como puede venir para mal. Ese es el gran riesgo. Es como una apuesta, es como una ruleta rusa. La política no está hecha para cualquier persona. La política hay que estudiarla, porque la política es una ciencia. Totalmente. O sea, tú dices que no todo el mundo puede ser político. Todo el mundo puede activar políticamente. Ahora, no todo el mundo tiene los fundamentos científicos para hacer una buena política. ¿Por qué? ¿Tú qué estás hablando de Porque ese la tema? política, me explico, la política como ciencia lo que busca es estudiar la manera en que se organiza el Estado, ¿verdad? Okay. Y cómo debe funcionar el Estado. Entonces, hay muchos planteamientos ideológicos y científicos desde el punto de vista político que te van a decir cómo es mejor organizar el Estado. No es lo mismo lo que propone un socialista que lo que propone un comunista o lo que propone un anarquista, claro, son o lo que ideologías. propone un socialista democrático, claro, o lo que propone una socialdemocracia. Son planteamientos económicos y políticos distintos. Entonces tú no lo vas a comprender si tú no lo estudias. Entonces no basta con querer ayudar al pueblo también. Y el problema que lo que tenemos en República Dominicana es que tenemos unas personas enganchadas a políticos.
tenemos unos legisladores que nunca han leído un solo libro de política y son legisladores. Ahí va mi pregunta. ¿Qué tú opinas de la aspiración que tiene Santiago Matías, ya que él es un productor, panelista y demás, y empresario? Bueno, yo pienso que en una democracia donde todo el mundo tiene igualdad de derechos, tiene el derecho de presentar una candidatura a lo que él quiera, ahora, yo entiendo que esa candidatura tiene que ser escrutada, tiene que ser debatida y él tiene que explicarle a este país qué es lo que Santiago Matías busca como candidato a la presidencia, porque me parece realmente un despropósito también que una persona aspire por aspirar, simplemente para sonar, simplemente para ser escuchado, simplemente hecho, para ganar mayor proyección. Liranzo, ayer o sea, si sus intenciones son legítimas y él explica y justifica por qué está aspirando más allá de yo estoy aspirando porque soy mejor, pues me parece aceptable en el marco de la democracia. Ayer estábamos tocando el tema acá con Gilbert Guzmán sobre algunos posibles decretos que él tendría en su gestión como presidente de la República, si llegase a ser. Y nos pareció un poquito absurdos, ¿no? Por ejemplo, quitar las restricciones de las bebidas. O sea, él dice que si él llega a ser presidente, él va a quitar esas restricciones y el pueblo, República Dominicana entera, los pobres pueden tener acceso al alcohol 24 horas, discotecas 24 horas. Entonces... Tú ves, eso es un planteamiento que a mí si él hizo ese planteamiento, a mí me llamaba a preocupación. ¿Por qué? Porque un candidato a la presidencia lo que tiene que estar pensando es cómo va a mejorar el sistema educativo de este país. Claro. Un candidato a la presidencia lo que tiene que estar pensando es qué va a hacer para mejorar el sistema de salud de este país. Y el que es tan precario. Un candidato a la presidencia lo que tiene que estar pensando es cómo va a hacer las reformas, tanto económicas como legales, para poder garantizar la equidad social en este país. Exacto. Un candidato a la presidencia lo que tiene que estar pensando es cómo garantizar lo que se conoce como desarrollo sostenible de la República Dominicana. Y el sistema eléctrico. Un candidato a la presidencia lo que tiene que estar pensando es cómo va a modificar el sistema impositivo de nuestro país para que sea más justo. Un candidato a la presidencia lo que tiene que pensar es cómo mejorar el sistema de asistencia social que tenemos en el país. Un candidato a la presidencia lo que tiene que pensar es en cómo va a mejorar la educación del país. No está pensando en bebidas alcohólicas, ni en droga, ni nada de eso. No, y cosas que generan desorden. Porque eso la es lo que bebida genera es alcohólica es una droga, de hecho es una droga depresiva. Claro. Un candidato a la presidencia que hable en los términos que usted menciona, Carl, tiene que explicar por qué está promoviendo entonces el consumo de una droga, porque eso es una droga, el alcohol. Sí. No sé si él lo sabía, una droga depresiva, el alcohol. Entonces, un candidato a la presidencia lo que tiene que estar preocupado por los problemas fundamentales de este país en vez de estar pensando en droga, en alcohol y esas cosas. Muchísimas gracias, Liranzo. Un aplauso para ti. Nuestro Liranzo, carajo. Nuestro de Sin Rodeos. Vamos a una pausa comercial. En breve regresamos más. Esto es Sin Rodeos. Porque aquí se habla claro, se escucha a la gente y se dicen las cosas como son. Sin Rodeos.